Alí Baba y los 40 ladrones. Narrado por De Gales Alma. En el reino de Persia, en los estados de Harun al-Rashid, habían dos hermanos, uno de los cuales se llamaba Qasim y el otro Alí Baba. Como su padre les había distribuido por iguales partes, parece que su fortuna debería ser igual. La casualidad, sin embargo, lo dispuso de otro modo. Qasim se casó con una mujer que, poco después de la boda, quedó heredera de una tienda bien provista, de un almacén de objetos de buena calidad y de bienes raíces. Con esto, Qasim se convirtió en uno de los comerciantes más ricos de la ciudad. Alí Baba, por el contrario, que se había casado con una mujer tan pobre como él, vivía en una humilde casita y no tenía otra ocupación para ganarse la vida y mantener a su familia que ir a cortar leña en un bosque vecino y llevarla a vender a la ciudad, con 3 asnos que tenía para este objeto. Estando un día Alí Baba en el bosque, vio una gran polvareda que se elevaba en el aire y se adelantaba hacia la parte en la que él estaba. Miró con atención y distinguió una numerosa cuadrilla de personas que iban a caballo a buen paso. Aunque no se hablase de ladrones en el país, se le ocurrió sin embargo a Alí Baba el pensamiento de que podían serlo, y ni qué pensar de lo que serían de sus pobres asnos. Solo pensó en salvar a su persona. Al instante se subió a un árbol copudo, cuyas ramas estaban tan unidas unas con otras que desde ellas podía ver sin ser visto. Los de a caballo llegaron junto a la roca en donde se apearon, y Alí Baba, que contó 40, no dudó en vista de su traza y equipo que eran ladrones. No se engañó en su conjetura, pues lo eran en efecto. Sin hacer ningún daño en los alrededores, iban a ejercer sus latrocinios muy lejos, y tenían allí sus reuniones, y lo que les vio hacer le confirmó su opinión. Cada cual quitó la brida a su caballo, le ató, le puso al cuello un saco con cebada que llevaba en la grupa y cargó con su respectiva maleta. A Alí Baba le parecían tan pesadas algunas que juzgó que estaban llenas de oro y plata. El más visible, cargado con su maleta como todos los demás, y a quien tuvo Alí Baba por el capitán de la cuadrilla, se acercó a la roca, muy cerca del árbol donde se había refugiado, y pronunció con mucha claridad estas palabras: «Ábrete, Sésamo». Luego que las hubo pronunciado, se abrió una puerta, y después de haber hecho pasar a todas sus gentes delante de él y haber entrado todos, entró también él mismo y se cerró la puerta. Permanecieron los ladrones largo tiempo en el interior de la roca, y, temiendo Alí Baba que saliese alguno de ellos o todos a la vez si dejaba su puesto para escapar, se vio precisado a quedarse en el árbol y aguardar con paciencia. Se abrió por fin la puerta, salieron los 40 ladrones, y aun cuando el capitán había entrado el último, salió el primero, y después de haberlos visto desfilar delante de él, oyó Alí Baba que hizo que se cerrara la puerta, pronunciando estas palabras: «Ciérrate, Sésamo». Cada uno volvió a coger su caballo, le puso la brida, ató la maleta y montó. Cuando vio por fin al capitán que estaban todos dispuestos para marchar, se puso a la cabeza y volvió a tomar con todos ellos el camino por donde habían venido. No bajó del árbol Alí Baba, los estuvo mirando hasta que los perdió de vista. Como se acordaba de las palabras por las que el capitán de los ladrones había hecho abrir y cerrar la puerta, tuvo la curiosidad de experimentar si pronunciándolas él producirían el mismo efecto. Descendió de su escondite, se presentó delante de la puerta y dijo: «Ábrete, Sésamo», y en el instante se abrió la puerta de par en par. Alí Baba contaba con encontrar un sitio tenebroso y obscuro, pero quedó muy sorprendido al ver un recinto muy claro, vasto y espacioso, abierto por mano de hombres con una bóveda muy elevada que recibía la luz de lo alto de la roca.
Vio muchas provisiones de víveres, un montón de objetos de gran valor, telas de seda y de brocado, alfombras de gran precio y sobre todo oro y plata acuñada en montones y en muchos sacos de cuero. No vaciló Alí Baba qué es lo que tenía que hacer. Entró en la gruta y ya dentro de ella cerró la puerta. No se dirigió a la plata, sino al oro acuñado, y particularmente al que ya estaba en sacos. Sacó tanto cuanto podía llevar en la cantidad suficiente para cargar a sus 3 asnos. Salió a reunirlos porque estaban dispersos. Habiéndolos hecho acercar a la roca, los cargó de sacos de oro, y para ocultar puso leña por encima de éstos, de manera que nadie los notase. Cuando hubo concluido, se presentó delante de la puerta, y no bien hubo pronunciado las palabras «Ciérrate, Sésamo», cuando se cerró. Hecho esto, tomó Alí Baba el camino de la ciudad, y al llegar a su casa, hizo entrar a sus asnos en un pequeño patio, y cerró la puerta con gran cuidado. Quitó la poca leña que cubría los sacos, y llevándoselos a su cuarto los colocó y arregló delante de su mujer, que estaba sentada en el sofá. Tocó la mujer los sacos, y viendo que estaban llenos de dinero sospechó si los habría robado su marido, de manera que, cuando acabó de llevárselos todos, le dijo: «Alí Baba, ¿no habrás tenido valor para...?» Este la interrumpió: «Calla, mujer, no te alarmes, no soy ningún ladrón. Cuando te cuente mi buena fortuna, se desvanecerá la mala opinión que hayas podido formar de mí». Vació los sacos, que formaban un buen montón de oro, y luego le contó a su esposa su aventura, encargándole, cuando acabó, que guardase el secreto. La mujer quiso contar pieza por pieza todo el oro que tenían delante. «Esposa mía», le dijo Alí Baba, «qué loca eres. ¿Qué pretendes hacer? ¿Cuándo acabarías de contar? Voy a cavar un hoyo y meter en él todo este dinero. No debemos perder tiempo». «Será conveniente», replicó la mujer, «que sepamos poco más o menos la cantidad que hay. Voy a buscar en la vecindad una medida pequeña y lo mediré mientras tú cavas el hoyo». «Mujer», repuso Alí Baba, «de nada sirve lo que quieres hacer, y si hubieras de seguir mi consejo, te abstendrías de semejante cosa. Haz, sin embargo, lo que quieras, pero cuidado sobre todo con el secreto». Salió la mujer de Alí Baba y se fue a casa de Casim, su cuñado, que no vivía lejos. No estaba Casim en casa, y suplicó a su mujer que le prestase una medida por un momento. «Con mucho gusto», dijo la cuñada. «Espera un momento, voy a traerla». Fue la cuñada a buscar la medida y la trajo, pero como conocía la pobreza de Alí Baba, curiosa de saber qué clase de grano quería medir su mujer, se le ocurrió poner con disimulo cebo debajo de la medida, y así lo hizo. Volvió a su casa la mujer de Alí Baba. Con la medida midió el oro y quedó muy contenta por el crecido número de medidas que resultaron. Mientras, Alí Baba enterró el dinero. Su mujer fue a llevar la medida a su cuñada, pero sin reparar que se había pegado en el fondo una moneda de oro. Ni bien hubo vuelto la espalda la mujer de Alí Baba, cuando la de Casim miró la medida por debajo, y no puede expresarse la admiración que le causó el encontrar pegada en ella una moneda de oro. «¿Cómo?», dijo, «¿Alí Baba tiene el oro a montones? ¿De dónde lo ha sacado ese miserable?». Cuando llegó Casim, le dijo su mujer: «Tú crees ser rico, pero te equivocas. Alí Baba lo es infinitamente más que tú. Él no cuenta el oro, sino que lo mide». Casim le pidió una explicación, y ella le contó con qué astucia se había valido para hacer este descubrimiento, y le enseñó la moneda de oro que había hallado pegada debajo de la medida. Lejos de alegrarse de la dicha que podía haber sobrevenido a su hermano, concibió Casim una envidia mortal, y pasó casi toda la noche sin dormir. Al día siguiente fue a casa de Alí Baba antes de salir el sol. «Alí Baba», le dijo al verle, «eres muy reservado en tus negocios. Te haces el pobre, el miserable, el mendigo, y mides el oro». «Hermano mío», le contestó Alí Baba, «no entiendo de qué me hablas, explícate».
No te hagas el ignorante, replicó Casim enseñándole la moneda de oro que su mujer le había dado. ¿Cuántas monedas tienes semejantes a esta, que mi mujer ha encontrado pegada debajo de la medida que la tuya le pidió ayer? Al oír esto, conoció Alí Baba que Casim y su mujer sabían ya lo que él tenía tanto interés en ocultar. Sin dar a su hermano la menor señal de disgusto, le contó que por casualidad había descubierto la guarida de los ladrones y el sitio en el que quedaba, ofreciéndole, si guardaba el secreto, darle parte del tesoro. Sí que lo quiero, contestó Casim con aire altanero, pero, añadió, quiero saber también en dónde está ese tesoro y cómo podré llegar hasta él. De lo contrario, voy a denunciarte a la justicia. Alí Baba le instruyó completamente sobre lo que deseaba y aun sobre las palabras que debía saber, tanto para entrar en la gruta como para salir de ella. Sin preguntar más Casim a Alí Baba, y con la esperanza de apoderarse de todo el tesoro, partió al día siguiente muy temprano, con 10 machos cargados de grandes cofres. Tomó el camino que Alí Baba le había indicado, llegó cerca a la roca y reconoció las señas y el árbol sobre el que le había hablado Alí Baba. Buscó y encontró la puerta, y para hacer que se abra pronunció las palabras «Ábrete, Sésamo», y la puerta se abrió. Entró y al poco rato ésta se volvió a cerrar. Al examinar la gruta, Casim se llena de admiración viendo muchas más riquezas de las que él había imaginado por el relato que Alí Baba le había dado. Tomó todos los sacos que pudo llevar y se dirigió a la puerta para hacerla abrir, y en lugar de Sésamo dice «Ábrete, cebada», y queda admirado al ver que la puerta permanece cerrada. En vano nombra muchas otras clases de granos. Ábrete, trigo, ábrete, mostaza. La puerta no se abre. No contaba Casim con que pudiese ocurrirle tal percance. Se apodera el miedo de su persona, y cuantos más esfuerzos hace para acordarse de la palabra sésamo, más embrolla su mente. Los ladrones volvieron a su gruta a eso de mediodía, y cuando vieron los machos de Casim cargados de cofres, avanzaron a todo galope. Mientras que algunos rodeaban la roca, el capitán y los demás se apearon al frente de la puerta, con sable en mano. Pronunció las palabras y la puerta se abrió. Casim, que oyó el ruido de los caballos en la gruta, no dudó de la llegada de los ladrones, como tampoco de su próxima pérdida. Resuelto a por lo menos hacer un esfuerzo para escaparse y ponerse a salvo, se había dispuesto a arrojarse fuera si se abriese la puerta. Ni bien la vio abierta, cuando salió tan bruscamente que derribó al capitán por el suelo, pero no pudo escapar de los demás ladrones, quienes le quitaron la vida inmediatamente. Entraron los ladrones en la gruta y encontraron cerca de la puerta los sacos que Casim había comenzado a preparar para cargar a sus machos, y los pusieron en su lugar, sin reparar en los que Alí Baba se había llevado antes. Deliberando sobre aquel acontecimiento, se les ocurría que acaso Casim se habría bajado por la cima, pero la abertura por donde entraba la luz estaba muy elevada, y la cima de la roca era inaccesible por la parte de afuera. De cualquier manera, que la cosa hubiese sucedido como se trataba de poner a salvo sus riquezas, acordaron en hacer 4 cuartos del cadáver de Casim y ponerlos cerca de la puerta, en el interior de la gruta, 2 a un lado y 2 a otro lado, para espantar a cualquiera que tuviese el atrevimiento de cometer semejante acto. Tomada esta resolución, la ejecutaron y se marcharon. La mujer de Casim, impaciente al ver que ya había cerrado la noche y no había vuelto su marido, se fue muy alarmada a la casa de Alí Baba y le dijo: «Supongo, hermano Alí Baba, que no ignorarás que Casim ha ido al bosque y con qué motivo. Aún no ha vuelto, y esto me hace pensar si le habrá sucedido alguna desgracia». Alí Baba le contestó que no debía alarmarse aún, pues que Casim, sin duda,
había juzgado prudentemente el no entrar en la ciudad hasta muy adelantada la noche. Lo creyó así la mujer de Casim, con tanta más facilidad, considerando que era mucho más importante que su marido actuase con mayor sigilo. Volvió a su casa y estuvo esperándolo inútilmente hasta medianoche. Entonces, cuando ya su falta era irreparable, se arrepintió de la loca curiosidad que había tenido deseando meterse en los negocios de su cuñado. Pasó la noche llorando, y al amanecer fue corriendo a casa de estos y les dijo el motivo que le llevaba. No esperó Alí Baba que su cuñada le suplicase se tomase el trabajo de ir a ver qué había sido de Casim. Partió inmediatamente con sus 3 asnos y se fue al bosque. Al aproximarse a la roca, después de no haber visto en el camino ni a su hermano ni a los 10 machos, se admiró mucho de la sangre esparcida que observó cerca de la puerta, y lo tuvo por mal agüero. Se presentó delante de la puerta, pronunció las palabras y ésta se abrió. Alí Baba quedó asombrado del triste espectáculo de su hermano muerto. No vaciló sobre lo que tenía que hacer. Cargó el cadáver de su hermano en uno de los asnos, y los otros 2 los llenó con oro como la primera vez, y los cubrió con leña para que no se notase. Cuando hubo acabado, cerró la puerta y tomó el camino de la ciudad, pero tuvo la precaución de detenerse a la salida del bosque hasta que fuese de noche. Al llegar a la ciudad, hizo entrar a su casa solo 2 de los asnos, los que iban cargados de oro, y le contó a su esposa lo que había sucedido a Casim. Condujo el otro asno a la casa de su cuñada. Llamó a Alí Baba a la puerta y le abrió Morgiana. Morgiana era una esclava hábil y fecunda en invenciones para llevar a cabo las cosas más difíciles, y Alí Baba la conocía por tal. Cuando entró al patio, descargó del asno la leña y el cadáver de Casim, y llamando aparte a la joven esclava le dijo: Morgiana, lo primero que te encargo es un secreto inolvidable. Aquí está el cuerpo de tu amo, y se trata de hacerlo enterrar como si hubiese muerto de muerte natural. Llamó Morgiana a su ama. ¿Y bien, hermano?, preguntó la cuñada a Alí Baba, con grande impaciencia. ¿Qué noticias me traes de mi marido? Hermana, respondió Alí Baba, nada puedo decirte sin que antes me escuches desde el principio. Contó Alí Baba a su cuñada su viaje hasta su encuentro con el cuerpo de Casim. Aunque el mal no tiene remedio, añadió, si alguna cosa, sin embargo, es capaz de consolarte, yo te ofrezco que vivas con nosotros como una familia. Morgiana, por su parte, no olvidó el encargo y salió al mismo tiempo que Alí Baba. Fue a casa de un boticario que vivía en la vecindad y pidió unas pastillas muy eficaces para una enfermedad peligrosa. Se las dio el boticario preguntando quién estaba enfermo en casa de su amo. «Ah», respondió Morgiana dando un gran suspiro, «es el mismo Casim, mi buen amo. Tenemos muy pocas esperanzas de que cure. Ni habla ni puede comer». Al día siguiente, volvió Morgiana a casa del mismo boticario y le pide con lágrimas en los ojos una esencia que no se acostumbraba a dar a los enfermos sino en su último extremo. «Ay», dijo con mayor aflicción al recibirla de las manos del boticario, «temo que este remedio no produzca mejor resultado que las pastillas. ¡Ay, qué amo tan bueno he perdido!». Por otra parte, como se vio todo el día a Alí Baba y a su mujer hacer con aire triste muchos viajes a casa de Casim, no causó admiración oír por la noche los gritos lamentables de su mujer y principalmente de Morgiana, que anunciaban que Casim había muerto. Al otro día, al amanecer, Morgiana, que sabía que había en la plaza un buen hombre zapatero remendón, muy viejo, que abría su tienda mucho antes que los demás, salió y fue a buscarle, y cuando le hubo hallado, dándole los buenos días, le puso una moneda de oro en la mano. «Baba Mustafá». El remendón era naturalmente alegre y tenía siempre dichos graciosos.
¡Qué buena estrella!, dijo mirando la moneda. ¿De qué se trata? Aquí me tienes para cualquier cosa de provecho. Baba Mustafá, le dijo Morgiana, toma todo lo necesario para coser y ven conmigo, pero a condición que te he de vendar los ojos cuando estemos en cierto sitio. Al oír esto, opuso alguna dificultad Baba Mustafá. Oh, oh, repuso, ¿quieres acaso ponerme en el trance de hacer algo contra mi conciencia o contra mi honor? Dios me libre, contestó Morgiana, poniéndole en la mano otra moneda de oro, que exija de ti nada que no puedas hacer sin faltar al honor. Ven, y no temas nada. Se dejó conducir Baba Mustafá, y Morgiana, después de haberle vendado los ojos con un pañuelo, le llevó a casa de su difunto amo, y no le quitó el pañuelo hasta que llegaron a la habitación en la que había puesto el cuerpo de Casim. Luego de haberle quitado el pañuelo al zapatero, le dijo: Baba Mustafá, te he traído aquí para que cosas las piezas que estás viendo. No pierdas tiempo, y cuando hayas acabado, te daré otra moneda de oro. Cuando terminó su operación, Baba Mustafá le volvió a vendar los ojos Morgiana, y después de haberle dado la tercera moneda de oro que le había prometido y haberle recomendado el secreto, le llevó hasta el sitio en que le había vendado los ojos la primera vez, y allí, después de quitarle el pañuelo, le dejó volver a su casa. Un carpintero llevó el ataúd que Alí Baba había tenido cuidado de encomendarle, y Morgiana lo recibió en la puerta, a fin de que el carpintero no pudiese notar nada. Luego fue a advertir a la mezquita que todo estaba pronto para el entierro. De esta manera ocultaron y disimularon la terrible muerte de Casim. Algún tiempo más tarde, cuando volvieron los ladrones a su retiro del bosque, quedaron muy admirados de no encontrar el cuerpo de Casim, y creció su admiración cuando notaron la falta de sus sacos de oro. «Estamos descubiertos y perdidos», dijo el capitán. «Si no procuramos poner remedio, vamos a perder todas las riquezas que nuestros antepasados y nosotros hemos reunido a costa de tanto trabajo y fatigas. Del daño que nos han hecho, se deduce que el ladrón que sorprendimos conocía el secreto de abrir la puerta y debió comunicarlo a alguien más. El que se haya llevado su cuerpo y la disminución de nuestro tesoro son pruebas incontestables. Al parecer, hay otro que conoce nuestro secreto, y es preciso que lo hagamos perecer también. ¿Qué decís, valientes camaradas? ¿Sois del mismo modo que pensar que yo?» Pareció tan razonable a la compañía la proposición del capitán que la aprobaron todos. «No esperaba menos de vosotros. Valor», prosiguió el capitán, «pero ante todo es preciso que alguno de vosotros, atrevido, diestro y emprendedor, vaya a la ciudad sin armas y en traje de viajero extranjero, empleando toda su habilidad en descubrir si se habla de la muerte del que degollamos como merecía. ¿Quién era y dónde vivía? Esto es lo que nos importa saber, ante todo, para no hacer nada que tengamos que arrepentirnos». «Yo me encargaré de esa tarea», dijo un ladrón. Se disfrazó y partió al oscurecer, llegando a la ciudad cuando amanecía. En la plaza no halló más que una tienda abierta, y era la de Baba Mustafá. «Buen hombre», le dijo, «empiezas a trabajar demasiado temprano. No es posible que veas bien tan anciano como eres. Y aún en pleno día, dudo que tengas bastante buena vista para coser. Sin duda no me conoces. Tan viejo como me ves, no dejo por eso de tener excelentes ojos. Y no te quedará duda de ello cuando sepas que no hace mucho tiempo he cosido un muerto en un sitio donde apenas se veía». «¿Un muerto?», replicó el ladrón con asombro. «¿Y para qué coser un muerto?», añadió. «Querrás decir que has cosido la mortaja en que lo han envuelto». «No, no», replicó Baba Mustafá. «Bien sé lo que quiero decir». No tenía necesidad el ladrón de más explicación para convencerse de que había descubierto lo que buscaba.
Sacó una moneda de oro y dándosela a Baba Mustafá le dijo: «Yo me guardaré muy bien de querer penetrar tu secreto, aunque puedo asegurarte que sabría reservarlo si me lo confiases. Lo único que te suplico es que me hagas el favor de enseñarme desde aquí o venir a mostrarme la casa en donde has cocido a este muerto». Aun cuando quisiera complacerte, no podría hacerlo, porque me llevaron hasta cierto sitio en donde me vendaron los ojos, y desde allí me dejé conducir hasta la casa, y cuando terminé me sacaron de la misma manera. «Cuando menos te acordarás», replicó el ladrón, «del camino por donde poco más o menos te hicieron andar con los ojos vendados. Hazme el favor de venir conmigo, te vendaré los ojos del mismo sitio e iremos juntos por el mismo camino. Y como no hay trabajo que no merezca su recompensa, aquí tienes otra moneda de oro». Las dos monedas tentaron un poco la codicia de Baba Mustafá, el cual las estuvo mirando un rato de la mano sin decir una palabra, consultando consigo mismo qué debía hacer. Sacó por fin su bolsa del seno y poniéndosela dentro: «No puedo asegurarte», dijo al ladrón, «que me acuerde precisamente del camino por donde me hicieron andar, pero, puesto que así lo quieres, vamos, haré todo lo posible por acordarme». Se levantó Baba Mustafá, con gran satisfacción del ladrón, y sin cerrar su tienda, llevó consigo a éste hasta el sitio en que Morgiana le había vendado los ojos. Cuando llegaron a él, dijo Baba Mustafá: «Aquí es donde me vendaron». El ladrón, que tenía dispuesto su pañuelo, le vendó los ojos y caminó a su lado, en parte conduciéndolo y en parte dejándole que fuese él mismo hasta que se paró. «Me parece», dijo Baba Mustafá, «que no pasé muy lejos de aquí». En efecto, estaba delante de la casa de Casim, y donde vivía entonces Alí Baba. Antes de descubrirle los ojos, hizo el ladrón con mucho disimulo una señal en la puerta, y luego, quitando el pañuelo al viejo, le preguntó si sabía quién vivía en aquella casa, a lo que Baba Mustafá respondió que no era de ese barrio y lo ignoraba. Como vio el ladrón que no obtendría mayor información del viejo, se despidió de él y regresó al bosque. Poco después salió Morgiana y observó que la puerta estaba marcada. «¿Qué significa esta señal?», dijo para sí. «Es que alguien quiere dañar a mi amo, o lo han hecho para divertirse. Con cualquier intención que la hayan hecho, es mejor ser precavido». Fue a las casas vecinas, las cuales eran muy parecidas a la casa de Alí Baba, e hizo una marca idéntica en el mismo lugar en cada puerta. Cuando el ladrón fue con el capitán para enseñarle la casa de Alí Baba y ejecutar su venganza, no pudo reconocer cuál era la marca original. El capitán y el resto de los ladrones lo tomaron por un engaño y lo ejecutaron. Otro de los ladrones dijo: «Yo iré a la ciudad, descubriré cuál es la casa de quien conoce nuestro secreto y robó el oro». De igual manera que su compañero, contactó con Baba Mustafá, quien le indicó cuál era la casa, y para evitar confusiones, marcó muy notoriamente la puerta y regresó al bosque con sus camaradas. Morgiana, al ver la nueva marca, hizo nuevamente la misma señal en el resto de las puertas vecinas. Al llegar el ladrón con el capitán y el resto de la cuadrilla a casa de Alí Baba, encontraron la misma dificultad que la vez anterior. El capitán estaba indignado y el ladrón confuso, y quedando frente a sus compañeros como traidor y autor del engaño, recibiendo el mismo castigo que el ladrón anterior. El capitán decidió ir personalmente y descubrir cuál era la casa de Alí Baba. Contactó con Baba Mustafá, identificó la casa, observó sus detalles y no hizo ninguna marca. Volvió al bosque y acordó con su gente que entrarían a casa de Alí Baba escondidos. Se disfrazó de un mercader de aceite, compró 19 caballos y 38 barriles de aceite, de los cuales solo uno estaba lleno con aceite y el resto sirvió de escondite para los ladrones. El capitán
Entró a la ciudad y fue a casa de Alí Baba. Señor, traigo aceite desde muy lejos para venderlo mañana en el mercado, y no sé dónde ir para hospedarme. Si no tienes inconveniente, ¿puedo pasar la noche aquí? Seas bienvenido, dijo Alí Baba sin reconocer al capitán de los ladrones bajo ese disfraz. Alí Baba ordenó a sus sirvientes que atendiesen a su invitado con una abundante cena y un lugar donde dormir. ¿Puedo ver a mis caballos?, dijo el capitán, y una vez estuvo en el patio, hizo como si revisara el aceite, mientras decía a su gente que guardaran en los barriles hasta que él les dé la señal. Mientras tanto, Morgiana, que estaba en la cocina, necesitaba aceite para las velas. Buscó y vio que se había agotado la reserva, y decidió tomar un poco de los barriles del invitado. Al acercarse al primer barril, vio que dentro de éste había una persona, quien al escucharla llegar, preguntó: ¿Ya es hora? Aún no, respondió Morgiana con voz grave. Volvió apresuradamente a la cocina y puso a hervir todo el aceite que encontró en el último barril, y con éste quemó a los 37 ladrones que se encontraban escondidos. Poco después, el capitán dio la señal para que se inicie el ataque a la casa de Alí Baba, y no tuvo respuesta. Al ir al patio, vio que habían dado muerte a su gente y huyó al bosque. Al día siguiente, Morgiana contó a Alí Baba lo sucedido, y enterraron los cuerpos en el mayor secreto. El capitán, en su soledad, planeó cómo vengarse de Alí Baba. Alquiló una tienda justo al frente de la tienda que administraba el hijo de Alí Baba, y se hizo muy amigo suyo, haciéndole grandes obsequios e invitándolo a comer. El hijo de Alí Baba quiso retribuir tanta gentileza y pidió a su padre organice una cena. Entre los persas y los mahometanos existe la antigua costumbre, que ellos cumplen estrictamente, de que ni aun el más malo de ellos matará nunca a un hombre con quien estén comiendo sal. Por ello, el capitán de los ladrones dijo a Alí Baba: «Será para mí un verdadero placer almorzar con vos, amigo mío, pero debo confesar que tengo un gusto muy curioso. No puedo soportar ni la más mínima cosa con sal en la comida». «Hombre, eso es fácil de evitar», dijo Alí Baba, e indicó a Morgiana que no pusiera sal en la comida. Esto hizo que Morgiana empezase a desconfiar. «De manera que su nuevo amigo es un hombre que no comerá sal», dijo ella. «Debo vigilarlo cuidadosamente». Así lo hizo, y debajo del disfraz pudo descubrir al capitán de los ladrones, y más todavía vio una daga oculta entre sus ropas. Entonces le dijo Alí Baba: «Decid a vuestro extraño amigo que una de vuestras esclavas danzará para él antes de la comida». Cuando la mesa estuvo dispuesta, Morgiana entró en la habitación ataviada con un hermoso y bello traje, y comenzó a bailar la danza de la daga. Giraba y daba vueltas, y con movimientos llenos de gracia, sujetando en sus manos una daga, se acercó a Alí Baba y fingió que iba a atacarlo. Después continuó su danza hasta llegar al capitán de los 40 ladrones, pero esta vez, en lugar de ser una inofensiva broma, clavó la daga en el corazón del bandido. «He aquí al malvado», dijo entonces ella, y seguidamente mostró la daga que el ladrón tenía oculta entre las ropas. Alí Baba hizo que Morgiana se casase con su hijo mayor, y en recompensa a su lealtad le dio una gran parte de los tesoros que había en la caverna, teniendo después una vida feliz y próspera.